Pues como pueden ver, ¿no? Estamos hablando de cinco etapas del aprendizaje, pero antes de comenzar vamos a definir inicialmente lo que es aprendizaje, la palabra aprendizaje, porque vamos a hablar de las cinco etapas del aprendizaje, pues entonces es fundamental entender qué es aprendizaje. Dice que aprendizaje es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores. O sea que el aprendizaje es un proceso, al igual que este negocio, cuando tú comenzaste que no sabía nada, has pasado por un proceso. Por eso decimos que no puede haber éxito si no hay proceso. El proceso es el que nos transforma, el proceso es el que nos va dando el discernimiento, desarrolla las habilidades, las capacidades, las destrezas, y es la que nos va dando la comprensión de lo que estamos haciendo. Y dice, es el resultado del estudio, práctica, experiencia, la instrucción, razonamiento y la observación. O sea que en la fase de lo que es el proceso de aprendizaje, hay estudio, o sea, uno va a estudiar unos conceptos, que es muy importante para tener conocimiento sobre lo que estamos haciendo. Pero el estudio de los conceptos solo no es suficiente. Hay que practicar lo conocido, porque la práctica y la repetición es la que desarrolla las habilidades, desarrolla las capacidades, y es lo que con el tiempo nos da la experiencia para nosotros poder tener razonamiento claro y específico de lo que estamos haciendo y poder entender lo que estamos haciendo. Por eso las cinco etapas del aprendizaje son cinco etapas por las cuales tenemos que pasar para poder alcanzar el máximo nivel de aprendizaje, que es la sabiduría infinita. Pero vamos a mirar estos cinco escalones. El primer escalón es la incompetencia inconsciente. O sea, este es el punto donde no sé lo que no sé. O sea, cuando uno no sabe algo, simplemente no lo sabe, lo desconoce. Y ese es el primer escalón en la etapa del aprendizaje. El segundo escalón es la inconsistencia consciente. O sea, incompetencia consciente. Entonces, sé lo que no sé. O sea que aquí en esta etapa es otra etapa donde ya uno está consciente de que no sabe unas cosas y tiene que aprenderlas, que tiene que empezar a buscar formas de cómo ir aprendiendo. La tercera etapa es la competencia inconsciente. Aquí es sé lo que sé. Ya esa persona es consciente de qué es lo que sabe y por lo tanto puede ir mejorando los errores y perfeccionando aquellas áreas más débiles y fortaleciendo las fortalezas. La cuarta etapa es la competencia inconsciente. O sea, aquí es yo soy mis hábitos, que es parte de lo que vamos a hablar. Quiero que sepa que todos estos puntos lo que quiero es traer algo general para poder entrar en materia en cada uno de esos puntos y poderlos desarrollar el día de hoy, adaptándolos a lo que es un networker, un empresario en la industria de la red de mercadeo. Y el máximo nivel es la sabiduría infinita, donde soy más allá de lo que sé. O sea que ya uno se convierte en la parte del todo. Así que vamos a definir claramente, porque todos los que estamos en esta presentación el día de hoy, en este Zen Builder, es porque hemos decidido y tenemos la intención de convertirnos en empresarios. Y la pregunta es, ¿un empresario nace o se hace? Un empresario se desarrolla, un empresario se hace a sí mismo a través del proceso de experiencia. Nadie nace siendo empresario. O sea, un bebé cuando nace bebé no tiene ninguna información. El bebé es un bebé y va creciendo con los años, y él a través del tiempo, si decide en su vida ser un empresario, empieza a aprender los principios empresariales. Entonces vamos a definir qué es un empresario. Es quien se encarga de dirigir, controlar y supervisar todas las acciones que se llevan a cabo en su empresa. ¿Cuál es la empresa de un empresario de redes? Hoy le estoy hablando a empresarios de redes o a personas que están en formación para ir a convertirse en empresario de redes. Entonces hay que entender como fundamento cuál es tu empresa. ¿Por qué? Porque esta pregunta, aunque es muy sencilla, muchas veces muchas personas toman muchos años entenderla, porque entran al concepto de redes, pero no se dan cuenta que ellos son empresarios, que ellos tienen una propia empresa y que cada persona que entra en su negocio es parte de su empresa. ¿Cuál es tu empresa como empresario de redes? La red de distribución que vas a ir formando. Porque si tú entras a 4Light
llenas un contrato, te dan un código, pero si no creas una red de distribución, no eres un empresario de redes. Simplemente eres un distribuidor de una empresa que puede revender unos productos o consumir unos productos, pero no tiene regalías residuales como empresario porque no ha formado la red de distribución. Por eso es muy importante, líder, que me escuches el día de hoy, como punto de partida para poder tener una mentalidad, ir desarrollando en el camino una mentalidad empresarial, es entender que tú tienes una empresa que estás formando y esa empresa es tu red de distribución. Entonces, para poder ir desarrollando y evolucionando y uno desarrollarse como un empresario, hay que desarrollar una mentalidad empresarial. Cuando este servidor comenzó en este proyecto, yo no tenía una mentalidad empresarial, nunca había sido empresario. Ninguno de mis familiares era empresario, o sea que ni genéticamente, ni siquiera por un modelo, no tenía ningún tipo de modelo de alguien que fuera empresario. Yo era médico veterinario cuando empecé en el negocio, o sea, mentalidad empresarial, cero. Pero la mentalidad empresarial es algo que se puede desarrollar. Dice, mentalidad empresarial es un conjunto de actitudes y acondicionamientos mentales que nos permite pensar, hablar, actuar, responder, decidir, planificar, trabajar, relacionarnos y vivir como empresarios. O sea, hoy te tengo una buena noticia con esta definición de mentalidad empresarial, que es un acondicionamiento. O sea que la mentalidad de empresario se acondiciona, se desarrolla, porque si fuera hereditario, pues no teníamos nada que buscar aquí. Si fuera algo que es innato en las personas, no teníamos nada que buscar. Pero cualquiera de ustedes, óigame bien, cualquiera de ustedes en igualdad de condiciones tiene la misma opción, tiene la misma alternativa, tiene la misma oportunidad de ir desde cero, como fue en mi caso, que tenía una mentalidad de médico veterinario, a convertirme en un empresario de redes de mercadeo. Entonces dice que es una mentalidad o una actitud. Y las actitudes son conductas aprendidas, creadas por nuestras creencias. O sea que nuestras actitudes, las que uno tiene como individuo, han estado determinadas por una serie de hábitos que hemos desarrollado y unas creencias que hemos formado del mundo en que vivimos. Y entonces este acondicionamiento mental es lo que determina la forma en que nosotros vemos al mundo, es lo que determina lo que hacemos y finalmente determina nuestro destino. O sea que para alcanzar ese nivel de mentalidad empresarial, tenemos que estar claro que tiene que haber un proceso de transformación de lo que éramos en lo que nos vamos a convertir. Cuando yo comencé en este negocio, yo no era empresario, yo era médico veterinario. Como médico veterinario pensaba, como médico veterinario hablaba, como médico veterinario actuaba, no como empresario. Pero cuando a mí me presentan esta oportunidad, yo pude ver que había la posibilidad de yo ser un empresario. Yo vi la posibilidad de yo alcanzar la libertad que no tenía en la medicina veterinaria. Y por eso tomé una decisión de emprender la acción y en el camino ir adquiriendo el conocimiento, practicando el conocimiento para que esta mentalidad se fuera cambiando poco a poco en una transición de un médico veterinario a la transición de ser un empresario, específicamente en lo que es la industria de las redes de mercadeo. ¿Cómo se crea la mentalidad empresarial? En esta gráfica, en estos 4 diagramas, podemos entenderlo con claridad y de una forma simple y sencilla. Todo tiene que ver con el ser. Cuando yo comencé en el negocio hace 20 años, yo quería ser networker, yo quería ser empresario de redes de mercadeo. ¿Lo era? No lo era. ¿Pero qué tuve que hacer? Lo que tuve que hacer es empezar a adquirir conocimiento y adquirir experiencia a través del proceso de conocimiento que fui adquiriendo y la práctica de ese conocimiento que me fue dando experiencia por el hacer. Porque ser, saber y hacer me va a llevar a tener los resultados. O sea que significa que los resultados, que son los sueños, que son las metas, es como consecuencia de lo que yo soy, de lo que yo sé y de lo que yo hago. O sea que si tú estás dentro de este proyecto y te estás tomando de tu tiempo, como el día de hoy que estás en este Zen Builder, has tomado de tu tiempo porque esto es una escuela educativa para capacitarnos, para darnos información,
porque aquí te damos la información, pero la otra parte del saber la tienes que aprender tú con tu experiencia. O sea, si tú no tomas esta información que te estamos dando todos los sábados en Zen Builder y tú no lo aplicas a tu negocio o a tu empresa, pues entonces es meramente teoría, es meramente conceptual. Y esto no solamente se puede dejar en conceptos, esto no es un sustantivo, esto es un verbo. Y verbo significa acción, significa que la experiencia viene de la acción, porque a través de las acciones que emprendemos diariamente, ya sea en la parte técnica sabemos que es el ciclo del momento, la lista, invitación, el plan, el cierre, el seguimiento. Esos son conceptos técnicos, la edificación, la planificación empresarial, dar un seguimiento. Son conceptos y acciones técnicas, pero esas acciones técnicas, en la medida que los hacemos, nos permiten desarrollar las capacidades, las habilidades, y eso con el tiempo nos da experiencia. Y la experiencia va creando sabiduría, va creando entendimiento, va creando comprensión, va creando lo que es aprender, lo que es ser un empresario de red de mercadeo, y finalmente el tener es una consecuencia de todos los tres fundamentos anteriores. Por eso tenemos que tener claridad. Hay gente que quiere tener, pero no están dispuestos a pasar por el proceso de transformación, no están dispuestos a pasar por el proceso de morir y volver a nacer. ¿Qué significa morir y volver a nacer? O sea, crear nuevo conocimiento, crear nuevas experiencias. Tenemos que renacer nuevamente en un mundo donde no conocíamos, que ahora estamos conociendo porque es un mundo empresarial. Muchos de nosotros venimos de diferentes áreas. Algunos de aquí pueden ser abogados, ingenieros, mecánicos, policías, veterinarios. Hay de todos los sectores porque este negocio es para todo el mundo. Quiero que lo sepas. Todo el mundo puede hacer este negocio, pero no todo el mundo va a tener éxito en este negocio porque no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de ser. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio del conocimiento, la experiencia y de las acciones que hay que emprender diariamente para provocar los resultados. Por eso el día de hoy estamos celebrando, porque tenemos un ejército de hombres y mujeres que están en la calle con las acciones diarias provocando resultados. Son parte de una experiencia, son parte de un conocimiento, son parte de un proceso donde están pagando un precio para recibir el resultado. ¿Cuál es el resultado? La satisfacción de poder vivir una vida plena, donde el tiempo y el dinero no son un obstáculo para la verdadera felicidad, la satisfacción de lograr y tener todos y cada uno de tus sueños, la satisfacción de sentirte en paz contigo mismo porque has sido responsable con tus dones, con tus talentos, con tu potencial y lo estás usando diariamente al máximo grado posible. Entonces, aquí es que cobra vida el concepto de ser, saber y hacer para lograr los resultados que tú anhelas. Pero todo tiene un proceso, todo tiene una etapa. Yo comparo esto como instalar un programa en una computadora. Dios nos dio una capacidad mental extraordinaria y una capacidad espiritual extraordinaria. Entonces, y un cuerpo para manejar todo eso, para manejar ¿qué? Manejar la conciencia, manejar el entendimiento y un espíritu para darle energía a la vida. Entonces, todo eso es una maravilla, pero nosotros somos los que nos encargamos de tomar la decisión de instalar el programa correcto. Porque imagínate una computadora si no tiene ningún programa. Esta computadora puede ser la mejor del mundo, pero si no tiene un programa, la computadora no tiene ninguna funcionabilidad. La computadora necesita un programa para sacarle el máximo provecho al potencial que tiene la computadora. De igual forma, el ser humano necesita un programa correcto para sacarle el máximo provecho al potencial que Dios puso dentro de ti. Entonces, si tú has decidido emprender en este proyecto y tú has decidido cambiar tu vida y a lograr y alcanzar todos y cada uno de tus sueños con esta oportunidad, hay que entender que tiene que haber un proceso de transformación, y ese proceso de transformación se logra cuando instalamos el programa de una actitud de liderazgo empresarial. Por eso es que el sistema no es solamente una opción, el sistema es determinante. ¿Y por qué el sistema es determinante? Porque el sistema es el programa de información y conocimiento para provocar ese proceso de transformación mental de lo que yo era a lo que soy el día de hoy, un empresario de redes, de lo que tú eras a convertirte en el futuro en un empresario de redes, porque hubo una transformación
a nivel mental y no solamente mental. Porque si tú estás viviendo la experiencia, estás viviendo el proceso, también hay emociones. Hay una inteligencia emocional que se va fortaleciendo, que se va desarrollando, que se va experimentando una serie de experiencias que nos dan una comprensión mucho más amplia de lo que verdaderamente esto es, no lo que aparenta ser. Porque cuando hay ignorancia y desconocimiento, aparenta ser muchas cosas. Aparenta ser un negocio de vender productos, aparenta, para algunas personas puede aparentar ser una pirámide, para otros un negocio ilegal. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento. No podemos culpar ni juzgar porque esa persona está en lo que llamamos la primera etapa, es incompetente, inconsciente. O sea, no hay ninguna información para poder interpretar y entender lo que esto es. Pero tú estás ya en el proceso de transformación porque estás conectado a Zenbuilder, estás conectado a la información, estás conectado a la guía del éxito, estás leyendo los libros recomendados, estás escuchando los audios. Si tú estás en ese proceso, inevitablemente por el oír, vas a ir comprendiendo una serie de conceptos que si los practicas y los repites, vas a ir perfeccionando lo que estás haciendo. Así que el que tenga oídos, que oiga, porque esta es la verdadera, este es el verdadero fundamento. No hay transformación si no hay proceso, pero tampoco hay transformación si no hay conocimiento que nos permita ver el mundo de forma diferente. Entonces, el reemplazar ese programa viejo por un programa nuevo no es sencillo. ¿Por qué? Porque va a presentarse siempre la resistencia. ¿La resistencia de qué? La resistencia del viejo hombre, la resistencia de la vieja mujer que tiene una serie de hábitos viejos, una serie de creencias viejas, limitantes, que no le permiten actuar, pensar y tener la actitud empresarial para tener el éxito en este negocio. Pero como esas creencias, como ese viejo hombre y esa vieja mujer que tiene esa serie de hábitos que son limitantes, no es hereditario, se puede cambiar, se puede modificar. ¿Y cómo se modifica y cómo se cambia? Cuando tú eliges el poder de la voluntad, porque la voluntad decide y elige. Y cuando tú ejerces ese poder voluntariamente, porque tú quieres crecer, porque tú quieres avanzar, porque tú quieres evolucionar, porque tú quieres tener un nuevo conocimiento que te dé un nuevo resultado en tu vida, pues entonces tú pones lo mejor de ti, te conectas a esa fuente de información, a ese programa de información, que por la repetición va a llegar un momento que tus habilidades, tus capacidades, tu discernimiento de lo que estás haciendo se desarrolla. Decimos que este negocio es 20% talento, habilidad y conocimiento y un 80% está determinado por tus actitudes. Las actitudes son fundamentales y las actitudes tienen que ver mucho con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar y de sentir. Por ende, el líder que me estás escuchando el día de hoy, es fundamental entender que todo esto es un proceso de experiencia. Nadie nace networker. Nadie, no hay una varita mágica que diga este es el mejor candidato, porque una de las cosas que este servidor ha observado por 20 años, cualquier persona, si uno mira todos los platinos, todos los clubes del millón, todos son diferentes, no son iguales. Unos vienen de niveles sociales y económicos diferentes, de niveles educativos diferentes, de personalidades diferentes. Mas, sin embargo, el día de hoy han alcanzado los resultados porque ellos han pagado el precio de un proceso de experiencia donde han avanzado por 3 fases fundamentales para alcanzar el conocimiento refinado. Porque inicialmente cuando empezamos en este negocio lo que aprendemos es el básico, el conocimiento básico, que es el que aprende uno los primeros 90 días. Pero luego a través de los meses, a través de la práctica, a través de la relación con nuestro mentor, a través de nosotros ir a llevar este mensaje a otras personas, ese conocimiento se va expandiendo y se llama conocimiento expandido. Pero finalmente con los años, como ha pasado con los platinos, los oros, las personas que van logrando grandes resultados, ese conocimiento se va refinando. En otras palabras, las personas
se van convirtiendo en expertos en lo que están haciendo. Para poder ir aprendiendo todo lo que conlleva ser un networker, un empresario de redes, quiero que entiendas que la capacitación es a 3 niveles fundamentales. Es lo que yo he podido observar en este tipo de negocio. Está lo primero, que es la autocapacitación, que es la capacitarse a uno mismo. O sea, nadie puede obligarte a capacitarte en este negocio. Nadie puede obligarte a conectarte al Zen Builder. Nadie puede obligarte a leerte el libro. Pero el libro que no leíste es un libro que no tienes la información para aplicarla a tu negocio. El Zen Builder que no escuchaste es una información que no tienes para aplicarla a tu negocio. Por eso, quien toma la decisión de autocapacitarse eres tú. Y ese conocimiento que vas adquiriendo lo pones en práctica a través de los líderes que tú vas identificando y tú modelas lo que vas aprendiendo. Y cuando tú modelas lo que vas aprendiendo con la repetición de ese modelaje, entonces tú vas formándote como empresario, vas desarrollándote como empresario. Y tenemos el tercer nivel de capacitación, que es la capacitación colectiva o organizacional, como la que estamos haciendo el día de hoy, que es una capacitación a nivel colectivo. Ahora, entremos en lo que son las 5 etapas del aprendizaje. Y vamos a ir discutiendo una por una para que podamos ver cómo uno va pasando de la etapa básica a una etapa cada vez más avanzada hasta llegar al dominio total o a lo que es la verdadera sabiduría como empresario de redes. La primera etapa es la etapa incompetente inconsciente. O sea, esa es la etapa donde en el libro Hazte sabio antes de hacerte viejo nos dice que no sé lo que no sé. O sea, aquí prácticamente alguien que está comenzando no sabe nada. Es su nueva experiencia, no tiene conocimiento, no sabe cómo hacer esto. A lo mejor la persona actúa, a lo mejor la persona emprende acciones, pero comete muchos errores sin darse cuenta. Y no se da cuenta que está cometiendo errores. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento, porque no sabe cuál es la forma correcta de hacerlo, porque nadie le ha modelado, nadie le ha explicado cómo hacerlo. Por eso en nuestro sistema es el cómo. El sistema es el cómo hacerlo. Es el medio que nos enseña el conocimiento en conceptos teóricos de cómo construir la red. Pero ya la otra parte te toca a ti, porque tú eres el responsable de ir a practicar ese conocimiento. Y esta etapa, esta primera etapa de el incompetente inconsciente, que es la persona que todavía no conoce nada sobre el proyecto y va a actuar consistente con eso, que yo lo he observado por muchos años. Y es posible que muchos de los que están el día de hoy todavía están en esa etapa. Es la etapa donde uno entiende que para poder tener éxito en este negocio tiene que aprenderse toda la información de los productos. Tiene que aprender a vender los productos. Tiene que aprender a hablar de transfer fact. Tiene que aprenderse todos los detalles del plan de incentivo y de multinivel. Y no es así. Así no es. Es la etapa donde básicamente yo le llamo la etapa inicial, que Covey le llama la etapa de dependencia. Es una etapa donde el nuevo candidato es dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque si esta persona, su patrocinador, no lo cuida, no le modela, no corrige los errores, no le explica cómo hacerlo, no le da una comprensión, un entendimiento de que hay un sistema que le va a enseñar y que le va a guiar a hacer los pasos correctos como empresario de redes, entonces esta persona va a cometer tantos errores los primeros 3 meses que termina abandonando el negocio. Por eso en esta etapa de el incompetente inconsciente, es la etapa donde hay una dependencia, donde el patrocinador lo hace. En otras palabras, el patrocinador modela y el candidato o el nuevo asociado observa. Observa las acciones que el patrocinador, que tiene un poco más de experiencia, le está modelando. De ahí, una vez la persona va adquiriendo ya cierto nivel de comprensión, porque su patrocinador ha tomado tiempo para ir indicándole qué errores hay que ir corrigiendo, porque ya está leyendo la guía y al leer la guía se está dando cuenta por sí mismo
de los errores que está cometiendo, porque ya está escuchando el audio de líderes con experiencia y ese audio le está diciendo muchas de las faltas o de las incompresiones que tiene el individuo. Entonces esta persona va comprendiendo que hay una serie de errores que él está cometiendo que hay que modificar. Por eso esta segunda etapa del incompetente consciente es la etapa de sé lo que no sé. O sea, ya el individuo se ha dado cuenta de que hay cosas que él no sabe y hay errores que está cometiendo que tiene que modificar. Este es el primer paso al conocimiento para salir de la ignorancia. O sea, si este paso no se da, muchas personas quedan atrapados en tantos errores que terminan abandonando el negocio. Aquí el patrocinador envuelve una gran responsabilidad y también es el patrocinador quien determina grandemente en estos pasos iniciales cómo esta persona puede ir conduciéndose, porque el patrocinador es la persona que lo va a ir guiando, es la persona que está guiando a ese nuevo asociado en sus nuevos pasos para que él vaya creando conciencia y vaya aprendiendo y vaya desarrollando y mejorando las acciones que está emprendiendo. O sea que en esta etapa todavía, que es una etapa de dependencia, los dos pueden participar porque uno le da participación al nuevo asociado para que vaya tomando confianza, seguridad. Es muy importante este proceso en esta etapa de el inconsciente, incompetente consciente, donde la persona tiene que ir modificando y perfeccionando las acciones que está emprendiendo. Y las principales acciones que tiene que aprender inicialmente en esta etapa son el ciclo del momentum, que es esas acciones básicas que se están dando en el día a día. De aquí la persona pasa a lo que es la tercera etapa, competente consciente. Sé lo que sé. Ya la persona en esta etapa es consciente y es competente porque ya ha practicado suficiente. Ya domina el ciclo del momento, ya sabe hacer una presentación, ya sabe edificar, ya sabe hacer una planificación empresarial, ya sabe dar un seguimiento, ya sabe hacer un cierre. Ya la persona domina. Ya creamos conciencia de lo que sabemos y podemos rectificar los errores y mejorarlos, porque ya somos conscientes de nuestros errores. Y esa repetición permite que nuestra técnica y nuestros procedimientos se vayan refinando. El conocimiento refinado hace la diferencia. Por eso siempre, en cualquier cosa que uno emprenda, el extra va a ser la diferencia. El libro extra que leí, voy a tener un conocimiento extra para aplicar. El Zen Builder extra que asistí, voy a tener un conocimiento extra para aplicar. El audio extra que escuché, voy a tener un conocimiento extra que eso añade a mi formación, añade a mi comprensión, añade a mi entendimiento. Todavía no tengo tal vez en esta etapa, tercera etapa, dominio total, pero sí ya domino muchos de los conceptos técnicos. Faltan muchas cosas todavía por mejorar. Esta es la etapa que le llamamos la etapa de Covey, que llama la etapa de independencia, donde tú lo haces o el nuevo que está comenzando, que ya tiene esa experiencia, lo hace, y el mentor, ¿qué hace? Observa. El mentor observa ¿para qué? Para seguir dándole mentoría, seguir ayudándolo en el perfeccionamiento de la ejecución y las acciones que está emprendiendo. Pero ojo, porque esta etapa es una etapa donde la mayor parte de las personas quedan atrapados y no pasan a la cuarta ni a la quinta etapa. Es la etapa donde se pierde la capacidad de aprendiz, porque la persona llega a esta etapa y ya muchas veces el ego le hace creer que lo sabe todo. Y entonces yo le llamo a esto un producto terminado. O sea, es una persona que ya prácticamente no siente que ya lo sabe todo. Y por lo general en esta etapa, si esta persona, su ego es muy grande, se desconecta de su línea de auspicio, se desconecta del sistema, se desconecta del equipo y por lo general empieza a crear su propia fantasía por el ego.
Es aquellas personas que empiezan a decir, ya yo no necesito mi offline, ya yo no necesito Social Economic Networker, ahora yo voy a crear mi propia marca, ahora yo voy a crear mi propio sistema, ahora yo voy a crear mi propia logística. El ego tupe el cerebro y el ego lleva a personas a quedarse estancados en la tercera etapa, porque esta tercera etapa, para ser superada, tiene que haber dominio, no de la técnica, porque en esta etapa tal vez esa persona domina la técnica, pero hay otras cosas que no domina, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene que ver con las actitudes, tiene que ver con la integridad, con el carácter, tiene que ver con la autoestima, con la autoimagen, con cómo relacionarse con las personas, de entender que la grandeza no se alcanza a nivel individual, que la grandeza se alcanza cuando yo me uno junto a otras personas para formar una comunidad con una visión, con una misión y un propósito en común. Ahí se logran las cosas grandes. Por eso que Social Economic Networker en este preciso momento está impactando la vida de tantas familias alrededor del mundo, porque hemos formado una comunidad que cree en un propósito, que cree en una misión, que cree en una visión, que juntos nos une para ir al mundo a provocar un proceso de transformación en millones de familias que necesitan esta oportunidad. Y por eso en esa tercera etapa hay que tener mucho cuidado, porque el ego es una cosa terrible. Hay que a veces tener conciencia de dónde salimos, porque hay personas que pierden de perspectiva la conciencia de dónde salieron y muchas veces por falta de agradecimiento, por falta de gratitud, se les cierran las arcas del cielo, porque la gratitud es la puerta de la abundancia, porque cuando uno tiene gratitud al equipo, al sistema, a la compañía, a todas las bendiciones que Dios nos está dando con esta oportunidad, entonces las arcas de la abundancia se abren para derramarse en tu vida. Pero cuando el ego tupe el cerebro y empieza el egoísmo, y yo lo sé todo, y yo soy el único, y yo no dependo de nadie, y yo solito lo hice, y yo solito lo creé, entonces hasta ahí llegó uno evolucionando en lo que es las etapas del aprendizaje, porque no se puede pasar al otro nivel si no se ha superado la tercera etapa. Y la cuarta etapa, que es la etapa del competente inconsciente. Soy mis hábitos. Ya en esta etapa del competente inconsciente es que los hábitos se han desarrollado a tal grado que estos hábitos nos forman. O sea, somos lo que hacemos diariamente. Yo soy el producto de un día a la vez, mes tras mes, año tras año, durante 20 años. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, repetidamente, ha hecho que se formen una serie de hábitos empresariales en mí. De igual forma ha ocurrido con nuestros líderes, de igual forma va a ocurrir contigo. Primero formamos nuestros hábitos y nuestros hábitos definen nuestro destino. Ya la ejecución la hacemos sin pensar. O sea que en este cuarto nivel de competente inconsciente ya no hay que pensar, porque son una serie de hábitos que tú sabes que das el plan, que haces un cierre, ya no tienes que pensar cómo lo haces, porque lo haces ya instintivamente, lo haces automáticamente, ya esto es parte de tu diario. Es el resultado del proceso de experiencia, de haber pasado por las tres etapas anteriores. Si pasamos por las tres etapas, el resultado del refinamiento de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias, de los audios extra, de los libros extra, del Zen Builder extra, de cada capacitación y seminario y de cada enseñanza que aplicamos en nuestras organizaciones, es donde nos vamos creciendo. Y es la etapa donde ya el líder está formado y está enseñando todo lo aprendido como consecuencia de un proceso de aprendizaje y de experiencias vividas. No de teoría, porque de teoría uno se puede aprender la guía. De teoría está lleno el mundo y de teoría está lleno el cementerio. De mucha gente que se quedaron solamente con la teoría, pero con la teoría no es suficiente si no estamos dispuestos a hacer algo al respecto, porque la teoría cobra vida cuando tú te tiras en acciones al campo a hacer que las cosas ocurran. Y eso es lo que está haciendo Social Economic Networker en este momento. Por eso es que hemos provocado momentum, porque no somos puramente un concepto de negocio de pura teoría. Somos un negocio de hombres y mujeres que están en el campo emprendiendo acciones diariamente, desde por la mañana hasta por la noche.
Y espérate para que tú veas lo que va a ocurrir, porque apenas está comenzando el 1 de agosto. Y si el mes de julio fue el mejor mes de todos los tiempos, ¿tú sabes lo que va a ocurrir en agosto? Agosto va a ser aún mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque tenemos la conciencia y estamos viendo nuestro futuro en nuestro presente. Eso se llama visión. Nosotros estamos creando nuestro futuro porque lo estamos creando con nuestras acciones, lo estamos creando con nuestra energía, con nuestra fuerza, con nuestra certeza y convicción de que sabemos que inevitablemente ese club de los 100,000, ese club del medio millón, ese club del millón, ese platino, ese oro, te pertenece. Lo único que necesitas es tiempo para llegar, tiempo para construirlo, tiempo para pasar por cada una de estas etapas para que tú tengas dominio y comprensión de lo que estás haciendo. Y finalmente se logra la etapa que es la etapa de la sabiduría. Por eso en nuestro libro de Hazte sabio antes de hacerte viejo, es un libro que está dirigido prácticamente a esta etapa, como el proceso de experiencia de 5 personas que fueron con un maestro al Viejo Oriente, y este maestro les sirvió de guía para cada uno de ellos poderlos llevar al entendimiento y la comprensión de lo que son estas 5 etapas del aprendizaje para el autodescubrimiento. Dicen que la mayor fuente de poder de un ser humano es el autodescubrimiento, el poder conocernos a nosotros mismos. Y entonces esta etapa de la sabiduría infinita, soy más allá de lo que sé. O sea que tú vas más allá de lo que sabes. Es la sabiduría infinita del ser. Esto tiene que ver ya con lo que tú eres, no con lo que tú haces, ni con lo que tú tienes, sino con lo que eres. Eres el resultado de lo que eres, sabes y haces. Es el conocimiento más allá de el propio conocer. Ya uno no piensa, uno simplemente es eso. El yo se funde con el todo. ¡Qué maravilla! O sea, Dios nos dio una mente, nos dio un cuerpo, nos dio un espíritu. Y cuando tú logras fundir cuerpo, mente, espíritu en emociones y dominas la técnica, el yo de tu totalidad como persona, en estos 3 conceptos se han fundamentado. ¿Para qué? Para que tú seas, no para que uno pretenda ser, ya uno lo es, y automáticamente consigue los resultados. Hoy te quiero ilustrar porque a través de los años he visto muchas personas que sí tienen un conocimiento directo. El conocimiento directo es aquel conocimiento que uno adquiere por la lectura, porque uno es un buen estudioso y aprende muchos conceptos. Pero hay conceptos que no se aprenden en la teoría. Hay conceptos que no se aprenden en este Zen Builder. Hay conceptos que no se aprenden en un libro. Hay conceptos que lo tenemos que aprender a través de la maestra vida. Como decía Rubén Blades en aquella canción, maestra vida, cámara, te da, te quita y te da. Esto es una canción que nos ilustra muy bien lo que es la maestra vida, porque es la experiencia del vivir lo que nos da el sazón y sabor a la vida. Es lo que realmente nos da esa satisfacción de que vivimos. Y hoy, para poderte ilustrar este punto claramente y poder entender que más allá del concepto, esas experiencias son lo que marcan la diferencia de la comprensión y de realmente haber vivido, voy a traer a mi esposa, mi amada esposa, que nos va a ayudar con leyendo un fragmento de una película que cuando la veo me emociona, porque este fragmento específico de Willie Hunters, este fragmento es fenomenal, donde era un muchacho genio tremendo, y él estaba enfrentando un montón de problemas y situaciones, pero mi esposa le va a contar un poquito más, porque esto nos va a llevar al entendimiento, la diferencia entre aprender conceptos y vivir experiencias. Son 2 cosas diferentes. Y quiero que mi amada esposa, porque yo en la lectura no soy muy bueno, pero ella es excelente en eso, que nos pueda leer ese fragmento, que prestes atención, que te concentres en lo que va a leer, porque cada vez que leo esa parte en el libro de Hazte sabio antes de hacerte viejo, cada vez me toca la fibra más íntima de mi corazón, porque realmente nos da una comprensión de lo que es la vida. Vamos a poner por aquí a mi amada esposa Susana.
Buenas tardes. He recordado una escena de El indomable Will Hunting, donde el protagonista, Will, un joven huérfano que es un genio, pero que ha tenido una vida complicada, y Sean, el psicólogo al que está acudiendo, se encuentran el día siguiente a una conversación en la que Will ha hecho gala de su inteligencia y sus conocimientos, impresionantes para un muchacho de su edad, con los que ha trivializado la vida y los sentimientos de Sean. El psicólogo le responde que Will es, en realidad, solo un niño que no tiene idea de lo que habla. Recuerdo bastante bien la escena porque me hizo pensar mucho sobre mí misma. ¿Podrías recordarla para todos? Sean le dice más o menos: si te pregunto sobre arte, me responderás con datos de todos los libros que se han escrito. Miguel Ángel, por ejemplo, lo sabes todo, vida y obra, aspiraciones políticas, su amistad con el Papa, su orientación sexual, lo que haga falta. Pero no puedes decirme cómo huele la Capilla Sixtina que pintó. Nunca has estado ahí, ni contemplado ese hermoso techo. No lo has visto. Si te pregunto por la guerra, probablemente citarás algo de Shakespeare. De nuevo en la brecha, amigos míos. Pero no has estado en ninguna guerra. Si te pregunto por las mujeres, supongo que me darás una lista de tus favoritas. Puede que incluso hayas tenido alguna experiencia con alguna, pero no puedes decirme qué se siente cuando te despiertas junto a una mujer que te invade la felicidad. Si te pregunto por el amor, me citarás un soneto, pero nunca has mirado a una mujer y te has sentido vulnerable, ni te has visto reflejado en sus ojos. ¿No has pensado que Dios ha puesto un ángel en la tierra para ti, para que te rescate de los pozos del infierno? Ni qué se siente ser el ángel para ella, darle su amor, darlo para siempre y pasar por todo, incluso por el cáncer. ¿No sabes lo que es dormir en el hospital durante 2 meses cogiendo su mano porque los médicos vieron en tus ojos que la expresión horario de visitas no iba contigo? No sabes lo que significa perder a alguien, ya que solo lo sabes cuando amas a alguien más que a ti mismo. Dudo que te hayas atrevido a amar de ese modo. Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Por qué he leído a Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte? No. No puedo aprender nada de ti ni saber nada de ti a través de un libro. Eres un genio, Will. Eso nadie te lo niega. Pero te miro y no veo a un hombre inteligente y confiado. Presumes de saberlo todo. Y lo que veo es a un niño engreído y muerto de miedo ante la vida de verdad. Ante la vida de verdad. Así es el proceso de la vida. La vida nos forma. La vida nos da la comprensión, pero la única forma de comprender todo es la vivencia, es la experiencia del día a día, de las cosas que vamos experimentando. Cada vez que leo este segmento de esta película que está escrito en nuestro libro Hazte sabio antes de hacerte viejo, toca lo más fibro de mi ser, porque es la realidad de cada experiencia que cada uno de ustedes de una forma u otra ha vivido durante esta vida. La vida en este planeta Tierra es un instante pequeño, es un inspirar y expirar, porque desde el día que tú naciste, comenzaste a inspirar y a expirar. Y algún día, cuando Dios te mande a buscar, vas a expirar por última vez y vas a dejar de inspirar.
Y a partir de ese día ya no estarás aquí. Pero lo que cuenta y lo más importante es el viaje. Es el viaje. El viaje que has dado a través de lo que es tu vida. Y es lo que te pertenece. Tu vida es lo que te pertenece. Tienes una opción para transformar tu vida y ayudar a transformar la vida de muchas personas con esta oportunidad. Cuando uno vive la experiencia, es que se alcanza la verdadera sabiduría. Ese nivel de experiencia, ese nivel de comprensión más allá de un concepto, más allá de la lectura de un libro, más allá de teorías, es un nivel de experiencia que te lleva a la comprensión interior de lo que es vivir. Es el máximo nivel de sabiduría cuando el cantante se convierte en la canción. Cuando el bailarín se convierte en el baile. Cuando tu persona que decidiste emprender en este proyecto se convierte en el networking. Ya no estás pretendiendo que lo eres, ya eres parte del todo. Y cuando eres parte del todo, los resultados llegan a tu vida y se derraman sobre tu vida, porque tú no estás pretendiendo ser algo, sino que lo eres. Esto me recuerda a un cuento de un gran pianista, un pianista que ya a sus años de vejez era un virtuoso. Y estaba un día practicando una pieza de piano y uno de sus estudiantes en silencio lo escuchaba y el maestro estaba concentrado en su pieza de piano y la melodía, el piano y el maestro eran uno. No había diferencia entre el maestro, el piano y la melodía. Estaban fusionados. Y el estudiante en su inspiración que estaba recibiendo se fue acercando al maestro. Y cuando el maestro culmina la pieza, el estudiante le pone la mano en el hombro al maestro y le dice al maestro: maestro, yo diera la vida por tocar como usted toca. El maestro se quedó mirando a los ojos de su estudiante y le dijo: precisamente eso hice yo. Yo di mi vida por esto. Hoy te quiero llevar más allá de lo que es simplemente un negocio. Hoy quiero que puedas abrir tu mente, tu corazón, un poco más allá de lo que esto puede representar para el futuro de tantas familias que allá afuera están en necesidad y están buscando una oportunidad. Yo quiero que tú abras tu corazón, tu mente y tu espíritu a lo que juntos, no solos, juntos como equipos podemos provocar en los próximos años, en la próxima década, donde transformaremos e impactaremos la vida de millones y millones de personas que están en necesidad, personas que están buscando una oportunidad. Y eso tú y yo lo tenemos. Millones de personas se han quedado sin empleo. Millones de personas tienen escasez económica y viviendo en pobreza. Nosotros tenemos la alternativa, nosotros tenemos la oportunidad y por eso vamos a desbordarnos en estos meses que vienen, en estos años próximos. Entreguemos nuestra vida a un propósito mayor que nosotros mismos. Dicen que la más elevada experiencia que un ser humano puede vivir es vivir para un propósito mayor que uno mismo. A eso te estamos invitando, Social Economic Networker, a que podamos cumplir, cantar nuestra canción al mundo, bailar nuestro baile al mundo antes de partir de este planeta Tierra e irnos felices y contentos porque entregamos todo. La totalidad siempre traerá la victoria. Muy buenas tardes y nos vemos en el próximo